Hola, soy Saskia Niño de Rivera, soy cofundadora de una organización que se llama Reinserta. Reinserta es una organización que trabaja con niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia penal, niños que visitan a sus papás en la cárcel, niños que viven en la cárcel con sus mamás los primeros 3 años de su vida, adolescentes y niños que han cometido delitos de alto impacto en este país. Trabajamos con niños y niñas y adolescentes que son víctimas de delitos de alto impacto, delitos graves en México, porque entendemos que la exposición a la violencia, la exposición al sistema de justicia, la exposición al sistema penitenciario de nuestro país puede generar secuelas en un futuro que limiten nuestras posibilidades de construir un México en paz, de reconstruir el tejido social. Desde Reinserta trabajamos dentro de las cárceles, trabajamos dentro de los juzgados del país para garantizar la justicia, para garantizar la protección de aquellos que desafortunadamente están conviviendo y viviendo el sistema de justicia todos los días. Es una organización que a lo largo de los años hemos ido construyendo protocolos, hemos ido construyendo modelos de atención y en base a la experiencia misma hemos ido enfocándonos en lo que realmente importa. Al principio nuestra intención era la reinserción social y luego entendimos que después de escuchar las historias, de trabajar de la mano de estos jóvenes, de estas chavas que habían estado privadas de su libertad, era la exposición al trauma que habían tenido durante la infancia. De alguna manera como país hemos fallado, de alguna manera como país hemos abandonado a un sector de la población sin importar que las consecuencias al que estén expuestos a violencia no solamente son violatorias a los derechos humanos y son completamente injustas, pero generan consecuencias a mediano y a largo plazo que nos va a limitar, nos va a inmovilizar ante un México en paz. Vivimos en un México donde desafortunadamente las víctimas no encuentran justicia. Vivimos en un México donde las cárceles, los jóvenes y los niños y las niñas que están adentro de las cárceles se han visto expuestos no solamente a acciones precisas y constantes de violencia, sino que sus mismos derechos humanos han sido violados. Entonces nuestra apuesta es en este sector y trabajar constantemente en ellos para fortalecerlos y que no sean estigmatizados por haber nacido en una situación donde por default ya están expuestos más a una situación marginal, a una situación de violencia, y eso es lo que hacemos desde Reinserta. Hablar del impacto que Reinserta ha tenido en México podría ser en números, podríamos contar y podríamos abrir este espacio para contar que hemos impactado en miles de vidas. Pero creo que lo más importante que Reinserta ha hecho para México es posicionar un tema que estaba completamente olvidado, posicionar un tema desde sociedad civil. Cuando Mercedes trabajaba en Províctima, yo trabajaba en antisecuestro, y cuando nos sentamos por primera vez, la conclusión que tuvimos era que el sistema de justicia penal más el sistema penitenciario estaba completamente aislado de la realidad de la ciudadanía. Tú le hablabas a cualquier persona sobre las cárceles del país, sobre los procesos de justicia en el país, y realmente no sabían mucho, no estaban empapados de lo que estaba pasando en esos espacios, por el cual decidimos que Reinserta tenía que ser un peso y un puente para que la ciudadanía no solamente se enterara de lo que estaba pasando, pero se enterara de la importancia de movilizarnos a favor de construir y no olvidarnos de tema, porque desafortunadamente cuando nos olvidamos de ciertos sectores en nuestro país, las autoridades, algunas autoridades, lo ven como áreas de oportunidad, y eso es lo que ha pasado con nuestro sistema penitenciario completamente olvidado. Cuando empezamos Reinserta, por poner un ejemplo, no sabíamos que había niños en la cárcel, y me acuerdo que la primera vez que entramos a la cárcel, vi a estos niños corriendo por toda la cárcel. Eran como 100 niños adentro del penal, y yo iba a ese penal, que era un reclusorio de mujeres, para trabajar y ver qué podíamos hacer en materia de género. Nunca me imaginé que
que me iba a topar con 100 niños que estaban viviendo los primeros años de su infancia adentro de las cárceles del país. Y fue bien interesante porque cuando empecé a platicar con la gente y cuando empecé a exponer esta realidad, la respuesta constante de todo el mundo era: no tenía ni idea que había niños en las cárceles del país. Y el problema no es que no tengamos ni idea, el problema justamente es esa ausencia que hay de ciudadanía dentro del sistema penitenciario que pueda hacernos corresponsables también de lo que pasa en nuestro México. Las historias que hay detrás de las personas que cometen delitos en este país, no es que se justifique el delito, sin embargo sí nos corresponsabiliza como sociedad. Salí de la cárcel ese día y lo primero que hice fue así, niños que nacen y viven en prisión, y me di cuenta que no había absolutamente nada de información respecto a estos niños, y no nada más no había información que nos dijera cómo viven estos niños, en qué condiciones están, sino legislativamente estos niños no existían en ningún lado. Entonces una de las primeras cosas que Reinserta hizo fue visibilizar a estos niños, fue darles voz a estos niños y que se les protegiera estando con sus mamás en prisión, porque fue de terror lo que empezamos a ver en las diferentes cárceles del país ante estos niños, muchos que ni siquiera estaban registrados, pero una ley completamente inexistente donde no regulaba la realidad de estos niños y un sistema penitenciario que se lavaba las manos por completo ante estos niños. Y nos pasó lo mismo con adolescentes en conflicto con la ley. Fue muy fuerte el acercarnos a las comunidades de tratamiento y escuchar la historia de un niño que agarró una pistola a los 8 años por primera vez. Me acuerdo que lo único que podíamos comentar Mercedes y yo ese día era: perdón, pero un niño de 8 años con una pistola en la mano tiene que ser todo menos culpable. Y también aquí tiene que haber una corresponsabilidad social, donde digamos nosotros como sociedad dónde hemos estado, para que un niño de 8 años tenga una pistola en la mano y que hoy nos atrevamos a encerrarlo, a meterlo a un centro de internamiento y llamarle delincuente. Entonces, de ninguna manera Reinserta busca justificar delitos, pero sí entendemos que detrás de las historias y las realidades de quienes están en las cárceles de nuestro país, quienes están expuestos al sistema de justicia de nuestro país, podemos entender cómo, como mexicanos, como mexicanas, como sociedad estamos fallando. Y ahí es donde nos hemos enfocado muchísimo en Reinserta. No me parece que sea un tema de números, me parece que es un tema más de cómo coadyuvamos como sociedad civil y nos volvemos parte de una solución que México necesita. Desde Reinserta estamos conscientes que el construir un México mejor, construir un México más equitativo, tiene que ver con cómo sacamos a este país adelante en conjunto. Creo que México ha tomado un rol bastante pasivo en materia de decir, bueno, es que el gobierno es corrupto, el gobierno no hace nada, el gobierno, pero también como sociedad nos hemos paralizado por completo. Entonces, desde Reinserta somos una organización sin fines de lucro, trabajan alrededor de 40 personas dentro de Reinserta a tiempo completo. Somos una fundación completamente operativa que está por lo menos 3-4 días a la semana adentro de las cárceles, adentro de los juzgados de nuestro país, y jalamos fondos del sector privado. Tenemos muchos fondos internacionales, de gobiernos internacionales, especialmente en materia de seguridad, que tienen interés en materia de seguridad. USAID, por ejemplo, el gobierno de Canadá, que apuesta mucho por la niñez y la primera infancia. No somos una organización que recibe fondos del gobierno local ni del gobierno federal, porque estamos convencidos en la autonomía de la sociedad civil y estamos convencidos en ayudar a sacar este país adelante. Somos una organización que también, algo que hemos priorizado y trabajamos muy de la mano de universidades, es cómo podemos crear modelos, cómo podemos crear proyectos que puedan ser replicables, y para ello tenemos que hacer muchísima medición de impacto, asegurar que cada uno de los proyectos, asegurar que cada una de las cosas que hacemos tenga porcentajes en cuanto a que funciona o no funciona. Hoy, por ejemplo, nuestro modelo de adolescentes en conflicto con la ley es un modelo donde el 94% de nuestros adolescentes salen adelante, no reinciden, y eso para nosotros es un gran logro, y más que podemos asegurar que el modelo llegue a otras partes
del país o incluso de Latinoamérica, dado que hay una similitud en materia cultural. Creo que los casos de éxito en Reinserta se miden y son muchos, porque los logros que tienes con niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia penal a veces pueden parecer muy mínimos y a veces pueden parecer muy grandes. El lograr que alguno de nuestros adolescentes deje de consumir, el lograr que niños adentro de la cárcel dejen de ser agresivos y encuentren otras maneras de expresarse, porque adentro de la cárcel constantemente están a la defensiva, constantemente entienden un espacio de la cárcel como un espacio violento y suben la guardia y están como muy así. Entonces, ¿cómo logramos que se desarrollen de la mejor manera? Entonces, casos de éxito podría contar muchos. Al final los casos de éxito son la gasolina que hace que nos despertemos todos los días y sigamos siendo este salmón en contracorriente. Hay un caso en especial que a mí me gusta mucho contar, que es un chavo que es uno de los primeros chavos que llegó a Reinserta. Cuando Reinserta apenas empezaba, no llevábamos más de 3 años de existir, y fue un caso muy complicado porque era un chavo multireincidente, cosa que no ves mucho dentro de las comunidades de adolescentes porque la pena máxima es de 5 años, un chavo en situación de calle, un chavo que venía de Oaxaca, un chavo que en papel traía todo para no salir adelante, y hoy es un chavo que trabaja en una de las productoras más importantes de este país. Es un chavo que no solamente decidió salir adelante, crear una familia, pero trajo a su hermano de Oaxaca, lo apoyó para terminar de estudiar, porque donde vivían ellos allá no había una prepa cerca. Un chavo que se graduó con un promedio de excelencia de la preparatoria y que ha logrado también darle oportunidades a sus papás, tanto médicas como de mejor calidad de vida. Un chavo que, si bien trae arraigado los valores que le enseñaron en su casa, en su familia, es un chavo que tomó camino a muy temprana edad, antes de los 10 años, y se encontró con un México y con las calles de un México muy violento. Se encontró con las consecuencias del consumo, las consecuencias de la violencia, pero que hoy lleva más de 5 años ya superándose y siendo un gran ejemplo, no solamente para los demás jóvenes que están hoy viviendo un proceso de reinserción, sino para México. No hay nada más gratificante que los pequeños logros que nuestros niños, niñas y adolescentes van teniendo para salir adelante, para construir un México y ser parte de un México libre de violencia. Gracias a esto también hemos recibido algunos premios que considero que son importantes, dado a que nos dan un posicionamiento de credibilidad ante los donantes y para poder seguir creciendo e impactando México. Han habido muchos momentos que el reconocimiento se vuelven esas como pequeñas gasolinas para salir adelante.